Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 24 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Angélica Arévalo Castro, soy directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Para esta sesión participará como disertante el doctor Andrés González Guati, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek, quien expondrá el tema de modalidades específicas del amparo número 3, amparo colectivo. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. El doctor se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Actualmente, también es coordinador de la extensión de la Escuela Judicial Federal de la Suprema Corte. Es doctor en Derecho y Estudios Sociolegales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Tiene una maestría en Regulación por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Su experiencia profesional incluye la práctica privada, la academia y el sector público. Ha sido profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho, entre otras instituciones. Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Cedo la palabra al doctor Andrés González Guati. Sea usted bienvenido y es un honor contar con su participación. Muchas gracias, maestra Arévalo. La verdad es que es un honor para mí estar aquí disertando sobre estos temas y una gran responsabilidad también. Yo sé que todas y todos, las y los estudiantes que están aquí, pues están muy interesados en el tema del amparo. Todos nosotros los que trabajamos en torno al Poder Judicial de la Federación estamos interesados en el tema de amparo. Es por así decirlo, pues nuestra materia, ¿no? A lo que nos dedicamos. Entonces, pues la verdad es que el honrado soy yo. Muchas gracias también a la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Pues bien, vamos a empezar. El tema, como ya lo anunciaba la maestra Arévalo, se trata de una de las modalidades de juicio de amparo
el amparo colectivo. Vamos a ver que en realidad si uno busca amparo colectivo en la ley de amparo o en la Constitución, no lo vamos a encontrar, ¿no? No vamos a encontrar ninguna regulación en materia de amparo que hable acerca del amparo colectivo. Pero vamos a ir viendo que pues hay una serie de mecanismos por cómo funciona el amparo, el derecho de amparo, y también de otras reformas que han sido adicionadas al orden jurídico mexicano, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acciones de intereses difusos, acciones de clase o acciones colectivas. Hace un poquito más de una década que fueron adicionadas, y ahí vamos a ver pues, cómo se entiende esa defensa en el derecho mexicano a través de procedimientos ordinarios, ¿no? O a través del juicio de amparo, para estos intereses que van mucho más allá de lo individual, que van mucho más allá de pues, los derechos que tenemos como personas físicas o morales. Bien, voy a empezar a compartirles una exposición de PowerPoint. Y pues mientras la vamos siguiendo, voy a hacer pausas y entonces regresaré y abordaré ciertos temas y desarrollaré ciertas ideas que están aquí contenidas. Bien, el artículo 107, en su fracción primera, habla de que las controversias a las que se refiere el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Y en la fracción primera, habla acerca del juicio de amparo, que siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto es importante. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Entonces, como seguramente ustedes ya lo han estudiado aquí en esta fracción primera del 107 constitucional, habla acerca del interés jurídico, el hecho de que sea parte agraviada de manera directa. Personal y directa. Como ustedes bien saben, esta era la situación general en la que nos encontrábamos antes de las reformas de 2011 a la Ley de Amparo y a la Constitución. Es decir, el agraviado tenía que ser, la persona que acudía al amparo tenía que ser, ya sea físico o moral, encontrarse en una relación jurídica, ¿no? Y en virtud de tal relación jurídica que tuviera entonces un impacto sobre esa relación, sobre su interés jurídico, el acto de la autoridad de la que se estaba pues quejando, ¿no? Con el 2011, después de haber, a raíz de las reformas del 2011, después de haber pues primero un desarrollo jurisprudencial y ya después que decanta en la ley de amparo, pues tenemos la figura del interés jurídico, ¿no? Y aquí, como dice esta fracción primera del 107 constitucional, que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es decir, sí tiene que haber una relación del agraviado, de la persona que acude al amparo y el acto de autoridad que le está causando perjuicio. Pero esa relación no necesariamente tiene que ser jurídica, no tiene que salir de una relación, de un acto jurídico que lo ligue, sino que pues, puede ser por su especial situación, ¿no? Y además se agrega esto de estos intereses o derechos, ya sea individuales o colectivos. Y entonces el artículo 5 de la Ley de Amparo desarrolla esta idea y entonces habla de quiénes son partes en el juicio de amparo. Entonces, pues es el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo. Aquí está la adición, ya no es nada más un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a esta idea, ¿no? Así nos lo marca este artículo 5, en donde esta relación puede ser ya directa, ¿no? Por una relación jurídica o por su especial situación, por la situación en la que se encuentre el agraviado, que además puede ser una colectividad.
no necesariamente tiene que ser una persona, una persona moral, ¿no? O una persona física, también puede ser una colectividad, una colección de sujetos. El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo, ¿no? Estas dos reglas están claras, ¿no? Aunque claro, la interpretación luego empieza a ser más complicada, ¿no? Pero en general tenemos entonces tres tipos de interés, ¿no? Bueno, les sigo un poquito, ahorita los analizamos. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aún en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que afecte de manera personal y directa, que lo afecte de manera personal y directa. Esta es la excepción, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando de amparo directo, de aquel que es en contra de una resolución judicial, que puede ser tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues el quejoso entonces no podrá aducir un interés legítimo por esa resolución, porque obviamente el acto reclamado es esa resolución, ¿no? Ante la cual se promueve el amparo directo, ¿no? Pero cuando es amparo indirecto, ¿no? O ya sea contra una ley o contra un acto, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí cabe la posibilidad de que el quejoso, grupo de quejosos, las colectividades o de lo que nos estamos refiriendo, pues acuda a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, autorizados para ello, para promover el amparo, aduciendo, argumentando un interés legítimo, ¿no? Es decir, porque tiene una especial relación con el acto o la ley o la norma que se reclama. Entonces, sí, pues tenemos tres tipos de interés, ¿no? El interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple. Y obviamente queda muy claro que el interés simple, o sea, simplemente una curiosidad, ¿no? O decir, oye, pues es que están dañando, ¿no? A mi vecino, pero a mí no me afecta en absoluto, etcétera, pues ese no constituye un interés suficiente como para legitimar a las partes en el juicio de amparo, ¿no? Necesitamos un interés jurídico, que es el tradicional, o una especial relación, una especial situación en la que se encuentra la persona quejosa, ¿no? Esa persona que quiere la protección de la justicia federal a través del amparo. Digamos que aquí hay mucho espacio para hacer la discusión. ¿Qué significa interés jurídico? Eso creo que hay un largo desarrollo jurisprudencial y luego también modificaciones a la ley de amparo a través de décadas, ¿no? Quizá más de un siglo, ¿no? Desde que el amparo empieza a funcionar en el siglo XIX en México hasta nuestros días, en donde pues, se ha desarrollado esto, hasta dónde llega el interés jurídico, ¿no? Hasta dónde hay una relación jurídica que hace que efectivamente el acto nos cause un daño o que pueda causarnos un daño o un agravio, ¿no? El interés legítimo pues es más nuevo, ¿no? En desarrollo jurisprudencial de las últimas 2 décadas, podríamos decir, ¿no? En donde vamos hablando de esos intereses, de lo que se trata, y déjenme terminar un poquito la presentación, pero se trata de estos derechos difusos, ¿no? Ustedes saben que en los derechos humanos, los que están en el artículo 1 constitucional, o sea, están enunciados, no de manera detallada, pero digamos que son todos aquellos derechos que se encuentran en la Constitución y en todos aquellos tratados internacionales en general. Pueden ser tratados internacionales cuya materia son los derechos humanos, o pueden ser tratados internacionales, por ejemplo, de relaciones consulares, cuya materia no son los derechos humanos, pero tiene derechos humanos ahí mismo, ¿no? Entonces, digamos que todos estos derechos humanos están en la Constitución y tienen los principios que ustedes ya conocen, ¿no? Esto significa que no hay una jerarquía de derechos humanos, no hay unos que son más importantes que otros, sino que todos, digamos que necesitan protegerse y garantizarse, ¿no? Y respetarse por las autoridades. En el marco de sus competencias, ¿no? Así como dice el artículo 1 constitucional. Entonces, esto significa que pues no hay una jerarquía de derechos humanos, ¿no? Y que además están interrelacionados y hay una universalidad, aplican para todas las personas,
por el principio de dignidad humana. Pero bueno, esto es como previo, ¿no? Quizá no es tanto parte de esta clase, sino nada más recapitulando lo que ya conocemos. Ahora bien, ha habido ciertas generaciones de derechos. Esto no significa que sean más importantes unos que otros, y por eso digamos que los conocedores, los que se dedican a los derechos humanos, ya no hablan de generaciones, ¿no? Pero históricamente sí podemos ver un desarrollo, digamos, de los individuos frente al Estado, las personas frente al Estado, en donde pues primero hay como, o toma énfasis, ¿no? En esta historia, ¿no? En el siglo XIX, los derechos civiles y políticos, ¿no? Libertad de prensa, derecho a votar y ser votado, libertad de expresión, etcétera. Luego tenemos los derechos económicos y sociales, y también culturales, ¿no? Que son derechos un poquito que por su propia naturaleza, digamos que todos tienen un núcleo esencial y todos tienen que ser desarrollados, ¿no? A veces se pensaba que solo los económicos y sociales, por ejemplo, derecho a la vivienda, pues porque el sistema internacional de los derechos humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dicen es que esos derechos se tienen que ir garantizando y desarrollando bajo el principio de progresividad, es decir, cada vez garantizarlos de mejor manera y a más personas, pero de acuerdo a los recursos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, pues esto es algo paulatino y se trata de no regresar, ¿no? No volver atrás en algún logro que ya se obtuvo. Pero bueno, digamos que eso aplica para todos los derechos humanos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque están entonces estos derechos económicos y sociales que uno los entiende también, los civiles y políticos hay que garantizarlos, ¿no? También de manera progresiva, ¿no? Y cada vez más. Pero bueno, está el derecho a la vivienda, ¿no? Hay veces o el derecho a la seguridad social. Hay veces que pues han ido quejosos a la Corte o a otras cortes internacionales, peticionarios, ¿no? Que dicen es que se está violando mi derecho a la vivienda. Y la Corte le dice, sí, tienes razón, hay una falta del Estado, sin embargo, no puede haber ahora una obligación para que el Estado subsane ese derecho. O sea, decir, te lo otorgue a ti, persona que vienes a la Corte, sino que lo que tienes que hacer Estado, y entonces el tribunal en los efectos obliga a las autoridades a que vayan desarrollando un sistema pues, para que mejor proteja el derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? O mejor proteja el derecho a la seguridad social. Hay un caso paradigmático de la segunda sala, ¿no? En donde se trata del derecho a la seguridad social de trabajadoras del hogar, trabajadores del hogar, ¿no? Aunque en este caso la quejosa era una trabajadora del hogar. Entonces, digamos que así están estos derechos como que se han desarrollado después de los derechos civiles y políticos en nuestra historia política. Y finalmente están estos derechos que se han llamado de tercera generación, aunque ya lo pongo entre comillas, porque sabemos que no significa que sean derechos distintos, son derechos humanos tan válidos como los derechos sociales, económicos y culturales, y tan válidos como los derechos civiles y políticos, se necesitan todos. Nada más que por su propia naturaleza, por ejemplo, el derecho a la seguridad pública o el derecho a la paz o el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Bueno, se pueden individualizar este último, pero pues está el derecho al medio ambiente, que es claramente un derecho en donde por su propia naturaleza es muy difícil disociarlo, ¿no? Distinguir a los quejosos. Digamos que yo puedo saber a quién le estoy dando derecho a la vivienda y a quién no, ¿no? En general se trata que cree un sistema, ¿no? Yo como Estado para garantizar en general el derecho a la vivienda de todos. Algunos lo necesitaremos, otros no, pero en general se trata de crear esta como red de seguridad, ¿no? Como esta garantía que abarque a todos. Pero por ejemplo, pues la libertad de expresión tiene esta doble dimensión, una que es muy individual, es decir, yo emití una película, ¿no? Hice una película y a la hora de que quería, digamos que proyectarla en un cine, llegó la autoridad y no dejó esa proyección, y entonces hay una censura previa. Pues ahí claramente es un derecho individualizado, ¿no? El que se me tiene que respetar, y entonces yo puedo acudir al amparo a decir, no se me está respetando mi derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero digamos que en el derecho al medio ambiente es más difícil, porque el medio ambiente lo tenemos todos, ¿no? Ya hablaremos un poco más adelante de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el interés legítimo para efectos de medio ambiente. Cómo digamos,
explicar, argumentar esta especial relación, especial situación en la que se encuentran las o los quejosos frente al acto impugnado o a la norma impugnada, ¿no? ¿Cómo hacerle, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos nos quedamos con este desarrollo en los derechos humanos, porque estos derechos que se han llamado de tercera generación, repito, entre comillas, que son tan importantes como todos los otros demás derechos humanos, por su propia naturaleza, son difusos, es decir, son colectivos, son derechos que es muy difícil individualizarlos y que una vez que se causa un daño, ese daño afecta a todo aquel que esté de alguna manera en relación con el daño causado, ¿no? Por ejemplo, imaginen un manglar, ¿no? Que se tala, como en el caso que hablaremos un poquito más adelante. Pues ahí, digamos que el ecosistema además tiene una relación compleja, como lo ha dicho la Corte, o como lo ha explicado la Corte, lo explican también los organismos internacionales, por esta relación compleja es muy difícil disociar los efectos de un acto de autoridad que está causando un posible daño sobre el ecosistema y de todos los afectados a ese ecosistema, ¿no? Entonces, pues es una cuestión bien interesante, ¿no? ¿Cómo determinar el interés de esa colectividad? ¿Quién está dentro de la colectividad? ¿Quién no está dentro de la colectividad, ¿no? ¿Quién digamos que sí es afectado por el acto impugnado y quién no, ¿no? Hay un caso, ¿no? De hecho, les recomiendo mucho el artículo del amparo colectivo del magistrado Juan José Trejo Orduña, que es muy claridoso y la verdad es que desarrolla muchas de las ideas que aquí decimos. Les voy a mandar una copia con los organizadores, las organizadoras, para que la tengan junto con la presentación. Pero bueno, ahí en ese artículo también se mencionan algunos ejemplos y hay uno bien interesante, ¿no? Que se trata de derecho a la movilidad por un plantón. Entonces, digamos que la parte quejosa va a al juzgado de distrito para decir, oye, se me está vulnerando mi derecho a la movilidad porque la autoridad no permite, o sea, no, está tolerando un plantón que permite que no me mueva por esa avenida, ¿no? Entonces, aquí nada más teóricamente lo digo, ahí está el caso y está en la referencia del artículo del magistrado. El caso es definir en qué situación tiene que estar la persona quejosa. Es decir, y a ver, teóricamente se me ocurren tres posibilidades que a lo mejor no tienen que ver con el caso, pero para efecto de la clase es interesante platicar. Una primera posibilidad es si cualquier persona que vive en territorio nacional puede pedir la protección de la justicia federal alegando un interés difuso porque está bloqueada una avenida de, no sé, pongan ustedes Monterrey, ¿no? Entonces yo vivo en la Ciudad de México y hay un grupo de manifestantes que están pues bloqueando una de las avenidas principales de Monterrey. ¿Puedo yo pedir ese amparo? Decir, es que mi derecho a la movilidad se está viendo vulnerado. Tengo esa especial relación con el acto impugnado, con la omisión de la autoridad de no desbloquear esa avenida importante. Les pregunta, ¿no? La otra posibilidad es que yo tenga que pues, probar que soy habitante del municipio de Monterrey, ¿no? O al menos de la zona conurbada, ¿no? Entonces, pues a lo mejor el juez va a decir, ok, si tú tienes que tener una actividad económica que te haga que habitualmente estés viajando a la ciudad de Monterrey, a la que tiene esta vía bloqueada. Y una tercera posibilidad, les digo, estoy hablando en abstracto, es decir, es que tú tienes que tener un negocio en la avenida bloqueada, o una vivienda, o una relación directa, ¿no? Y aquí pues ya empezamos a tocar los linderos más bien del interés jurídico, ¿no? De ese interés típico del amparo, en donde claramente pues hay una omisión porque yo tengo un negocio ahí, entonces claro, eso me afecta de manera personal y directa, como estaba definido antes, ¿no? Y como ahora quedó definido en el amparo directo. Entonces ahí están esas tres posibilidades, ¿no? Y hay que ver pues hasta dónde llega esa relación, esa situación mía o de la persona quejosa con pues el acto o la norma que se están impugnando, ¿no? Esto se trata del amparo 345 diagonal 2016 del 31 de mayo de 2016, ¿no?
este que les digo y se trata también de una protección, de una marcha o un bloqueo sobre Bucareli, ¿no? Así están los hechos de aquel. Pero bueno, de todos modos, ahí está el artículo del magistrado y lo vienen. Pero ahí podemos ir viendo hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega esa especial situación en la que debe de encontrarse la persona quejosa para, en efecto, pedir la protección de la justicia federal, alegando este interés que ya no es jurídico, que es legítimo, que es una relación, ¿no? Que es una situación especial en la que se encuentra, ¿no? Entonces aquí está esta jurisprudencia, ¿no? Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues aquí podemos leerla, ¿no? Y ir resaltando algunas cosas, ¿no? Su alcance para el interés legítimo contiene alcance para efectos de la procedencia de juicio de amparo, ¿no? A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte, el párrafo primero de la fracción primera del artículo 107 de la Constitución establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto, en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales, ya dijimos que es un caso especial, en donde ahí sí la parte quejosa tiene que demostrar un agravio personal y directo, ¿no? Quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad, o dos, en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Esto es, la persona que cuenta con este interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. De tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no solo como una simple posibilidad. Esto es una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional, es decir, si se concede el amparo, implicará la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Es decir, le tienen que causar cierto beneficio, porque si no le causa ni le beneficia ni lo perjudica, como dice la frase, pues entonces no estamos hablando de un interés legítimo. Como puede advertirse, el interés legítimo, sigo leyendo, como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas, a intereses jurídicamente relevantes y por ende protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Esto es bien interesante, y aquí cierro la cita un poco antes de seguir. Esto es bien interesante porque aquí obviamente la Corte reconoce que hay casos en donde hay interés legítimo y hay un interés jurídico. Y a lo mejor la parte quejosa podría acudir al amparo con un interés jurídico, ¿no? Es decir, aduciendo que en efecto, en el ejemplo que nos encontrábamos, hay un bloqueo y su negocio está ahí, ¿no? En la avenida que está bloqueada, o su vivienda está ahí y entonces le está causando una afectación personal y directa. Pero también es cierto que podría venir el quejoso o la persona quejosa a decir, bueno, pero también tengo un interés difuso, ¿no? Es decir, tengo un derecho que no es individualizable a, pues, la movilidad, ¿no? A la libertad de movimiento por las calles, digamos, públicas, ¿no? Por las vías públicas de comunicaciones. Entonces, está esa, o sea, digamos que la misma persona quejosa tiene ambos intereses, pero eso no significa que sean lo mismo, ¿no? Porque aquí la Corte está diciendo, en un caso
está claro que hay una esfera jurídica que se está afectando de manera personal y directa. Y en el otro hay un interés pues, más colectivo por una especial situación, ¿no? Entonces, sigamos la cita, ¿no? Pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico es una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos de interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Para esta última, y aquí termina la cita, esta última parte de la jurisprudencia plenaria, de la jurisprudencia del Pleno, lo que nos dice es que, pues también para valorar si hay interés legítimo y hasta qué punto hay que interpretar estos dos, digamos, herramientas interpretativas que nos da el artículo primero constitucional, ¿no? Uno es el principio pro persona, es decir, ante la duda hay que, o sea, si hay varias interpretaciones que se permiten de un precepto legal o a un constitucional, hay que optar por la que más beneficios, más proteja o más garantice los derechos humanos de la persona, de las personas, ¿no? Y luego, pues esto pues, se complementa con la interpretación conforme, ¿no? Es decir, ante varias interpretaciones hay que optar por la que sea constitucional, la que respete los derechos humanos de las personas. Entonces, pues finalmente también al valorar, ¿no? El juez o la juez, si hay interés legítimo o no, pues también hay que optar por esto, ¿no? Digamos, está también esta enunciación del artículo 17 de la Constitución para evitar formalismos, ¿no? Para de verdad, pues administrar la justicia y proteger los derechos humanos y no hacer que formalismos vayan impidiendo que este objetivo se dé, ¿no? Entonces, pues como puede verse, ahí está el interés legítimo, ¿no? Que es ese interés que está tutelando derechos que son de difícil individualización. Es decir, que una vez que se le causa perjuicio a ese derecho, perdónenme, una vez que se le causa perjuicio a las personas, en ese momento es difícil saber si se trata de, o sea, si hay que tener una relación jurídica con la norma o el acto impugnado. Es decir, por ejemplo, si hay, no sé, un acto de autoridad que está yendo en contra de la protección o del derecho al medio ambiente sano, ¿no? Porque se está construyendo, no sé, ¿no? En el caso que vamos a hablar, un parque temático. Bueno, pues a lo mejor hay gente que sí tiene una concesión o permiso de pesca, ¿no? En ese mismo lugar, por así decirlo. No es el caso del asunto que vamos a hablar. En ese supuesto, pues claramente la afectación es mucho más visible, ¿no? Pero puede ser que se trate de pobladores que viven en las cercanías del lugar o que de alguna manera pueden ser afectados por este posible daño al medio ambiente. Y entonces ahí estamos hablando de una situación jurídica que es mucho menos directa, por así decirlo. Bien, entonces cuando hablamos, para recapitular, cuando hablamos del amparo colectivo, pues estamos hablando de, no es una figura que esté en un capítulo, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes, yo mismo, ¿no? Al principio, cuando uno oye amparo colectivo, dice, pues debe haber un capítulo especializado en la ley de amparo que hable acerca del amparo colectivo. Eso no existe. Lo que hay es, digamos, una interpretación de este interés legítimo, porque no es, digamos que individualizable en todos los casos y entonces puede haber una colectividad, ya sea identificable o potencial, es decir, mucha gente que pasa por ahí, ¿no? O mucha gente que se afecta por el acto de autoridad o la norma impugnada y no necesariamente una persona que esté en el supuesto, ¿no? Sobre todo piensen en actos
de autoridad que implican pues construcciones o demás, ¿no? Creo que ese ejemplo nos puede servir mucho, porque puede haber afectaciones ya sea a nuestro derecho a la libertad de movimiento, o nuestro derecho al medio ambiente, o nuestro derecho a la seguridad pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí vemos el rol que juega tan importante el interés legítimo, ¿no? Después de esto está el asunto de las acciones colectivas, ¿no? Y entonces aquí es justo tratarlo, porque digamos que aquí entra la técnica de amparo en todo su esplendor, ¿no? Por así decirlo, y entonces tenemos que hacer muchas distinciones para ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en efecto, ¿no? A ver, uno, el amparo colectivo no se trata de las acciones colectivas, sin embargo, estas acciones colectivas que están en el Código Federal de Procedimientos Civiles son un muy buen ejemplo para ver esta regulación que ha hecho el Estado mexicano de los intereses pues, colectivos, por así decirlo, aunque ya la enunciación es distinta, ¿no? No está en pantalla, déjenme nada más referirme al artículo anterior a este, al artículo 580, ¿no? Porque aquí sí, digamos, las personas legisladoras, el legislativo, sí define, ¿no? ¿Qué derechos van a ser tutelados con estas nuevas, ya no son tan nuevas, ¿no? Tiene una década de duración, acciones colectivas. Y entonces, por un lado, habla de derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquellos de naturaleza indivisible, cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes. Esa es la fracción primera. Y en la fracción segunda del 580 dice derechos e intereses individuales de incidencia colectiva. Déjenme dejar de compartir porque si no, creo que nos vamos a distraer, ¿no? Porque estoy leyendo una cosa y en pantalla está otra. Pero bueno, entonces el artículo 580 en su fracción segunda dice derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquellos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, determinable relacionadas por circunstancias de derechos. Entonces, digamos que por un lado tenemos derechos e intereses difusos cuyos titulares son una colectividad de personas que es indeterminada o determinable, pero en este momento no es que la tengamos totalmente definida. Y están relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho. De hecho, puede ser que viven en la misma localidad o que son afectadas por el mismo acto. Y de derecho es pues porque digamos que el supuesto, la norma, los está definiendo, ¿no? Y entonces define a una colectividad, por ejemplo, pues, personas con discapacidad, ¿no? Y entonces ahí tendríamos pues estos intereses difusos y colectivos, ¿no? Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, que es como el segundo caso, ¿no? Que son derechos que sí se pueden individualizar, pero digamos que hay muchas personas que los tienen y que acuden a los tribunales en una acción colectiva, ¿no? En vez de que una persona acuda y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, y luego digamos, Poder Judicial tenga que acumular todos estos supuestos, ¿no? Si es que se cumplen con los supuestos de la acumulación, pues aquí hay una acción colectiva, ¿no? Bien, y estas acciones colectivas, en el capítulo 2, que es el artículo 585, digamos que están legitimadas ciertas partes, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer? Bueno, pues por un lado hay organismos públicos que pues, están legitimados para presentarlas, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia. Estas 4 autoridades pueden acudir ante el Poder Judicial para representar estos intereses colectivos, ¿no? Intereses difusos. Luego también el representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros, ¿no? 30 personas que tienen ese interés, ya sea de la primera clase, es decir, que no están individualizados en este momento que no pueden individualizarse, porque simplemente pues es una categoría, o de los que sí son derechos individuales, pero entonces hay 30 personas que quieren acudir para que, pues para obtener la defensa, ¿no? Frente a una compañía, frente a una empresa, frente a lo que sea, ¿no? Después, las asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción.
cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos por este código. Y también el Procurador General de la República o el fiscal, ¿no? Esas son las partes legitimadas para las acciones colectivas, pero nada más si hago el énfasis, las acciones colectivas no son, o sea, están relacionadas porque estamos hablando de derechos difusos o derechos que son difícilmente individualizables, pero eso no significa que las acciones colectivas sean parte del amparo colectivo, ¿no? Es verdad, uno promueve este tipo de acciones y en contra de la resolución que le ponga fin al procedimiento, pues uno puede ir en amparo directo y decir la misma, digamos, quien tiene la legitimación, ya sea alguna de estas organizaciones gubernamentales, ya sea este representante común de al menos 30 personas, ¿no? Que ven sus derechos vulnerados, o ya sea esta asociación civil o persona moral que digamos que se dedica a defender los derechos de las personas que serían vulneradas por la ley o acto de las que estamos hablando o por la empresa que estamos hablando, y finalmente el fiscal general, ¿no? De la República. Entonces, pues obviamente se puede, y entonces digamos que es un amparo que sigue todas las reglas normales del amparo directo, pero cuya materia es un interés colectivo desde el principio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí comparto pantalla y aquí vamos a hablar acerca de las 3 acciones que reglamentan esta reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, estos 2 derechos, que unos son muy difusos y es imposible en el momento de la presentación de la demanda individualizarlos, y otros que sí son individualizables por una situación jurídica, pero que digamos que hay un grupo de personas que quiere hacerlos valer, pues digamos que se ejercerán a través de las siguientes acciones colectivas, ¿no? Fracción primera, acción difusa, es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos e intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista un vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado, ¿no? Entonces, esta acción difusa tiene que ver más con la explicación, así lo entiendo yo, ¿no? Con la explicación que dimos de interés difuso, es decir, por esa especial situación de hecho o de derecho en la que se encuentra la persona que está acudiendo a la acción o la colectividad que está acudiendo a la acción. No tiene que ver con una relación jurídica necesariamente, ¿no? No tiene que ver con una relación contractual, sino que basta con que sea una relación de hecho, ¿no? Porque no existe necesariamente un vínculo jurídico entre la colectividad y el demandado está provocando daños o provocó daños a la colectividad. Acción colectiva en sentido estricto. Entonces la acción difusa tiene que ver con, la verdad, con el interés difuso, y creo que por eso el legislador optó por ese nombre, ¿no? O el interés legítimo, ¿no? Pero con estos derechos difusos, ¿no? Acción colectiva en sentido estricto es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones, abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños de forma individual a los medios del grupo, y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. Entonces, en esta sí hay un vínculo jurídico. En la otra no necesariamente, pero fíjense cómo en estas dos se trata de intereses, uno difusos, ¿no? Y en otro que no son individualizables, ¿no? Derechos e intereses colectivos cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes cuyo objeto es reclamar la reparación de un daño. Perdón, es de naturaleza indivisible, ¿no? Es decir, tienes un derecho a la colectividad. Y luego la fracción tercera, la acción individual homogénea, es decir, en esta tercera es aquella de naturaleza divisible, es decir, cada uno de los actores podría acudir por cuenta propia, pero no lo hace porque digamos que tienen intereses comunes, que se ejerce para ahora sí lo voy a leer, es la cita de la fracción tercera del 581 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
que dice, es aquella naturaleza divisible, me refiero a la acción individual homogénea, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. Entonces ya vemos que hay como tres, ¿no? En una hay un interés, derecho a interés difuso, ¿no? Pero es de naturaleza indivisible. En otra hay una colectividad, a lo mejor mucho más identificable que la primera, y además hay una relación jurídica, o sea, tiene que haber una relación jurídica ya sea contractual o por ministerio de ley, ¿no? Aunque este solo se refiere a la parte, perdón, de la ley, pero bueno, finalmente un contrato tiene que ser en términos del marco jurídico mexicano, ¿no? Estamos en la misma situación, ¿no? Pero en estas dos primeras hay una naturaleza indivisible de la acción, ¿no? Es muy difícil decir a quién sí y a quién no, ¿no? Porque pues finalmente hay una colectividad, ¿no? Bueno, en primer lugar hay una situación de hecho de derecho y en otra sí hay una situación jurídica. En cambio, la acción individual homogénea, en este caso, sí hay una naturaleza divisible. Y les digo, en este caso, la interpretación es que pues puede acudir una persona o cada quien por su cuenta. Y sin embargo deciden actuar de manera colectiva. ¿Por qué deciden actuar de manera colectiva? Esto pues es muy común, por ejemplo, en la legislación de los Estados Unidos y seguramente ustedes tendrán muchas referencias de libros y películas y demás, no solamente de la misma legislación. Pero el asunto es que estos juicios a veces son costosos por todas las pruebas, ya lo veremos en materia ambiental cuando analicemos en unos minutos la resolución de la Corte. Pero digamos que aportar pruebas, peritos, en fin, a veces son periciales muy costosas, ¿no? A veces que son pruebas testimoniales y entonces pues es tener un pool de testigos, ¿no? Que también sean, en fin, es difícil, ¿no? Toda la parte probatoria técnica es difícil y es cara y por tanto un individuo solo es muy difícil que vaya y demande por daños a estas empresas o estas personas que están prestando algún bien o servicio. Y entonces, pues por eso se crea, ¿no? Por eso, digamos, la motivación atrás es, uno, porque son colectivos, ¿no? Y entonces ahí está ese papel de las instituciones públicas, de la Profeco, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Profepa, ¿no? Etcétera, de medio ambiente, para tutelar esos intereses contra empresas, ¿no? Que a lo mejor están contaminando o están yendo en contra de la competencia, ¿no? En el caso de competencia económica, que están poniéndose de acuerdo para definir el precio de un bien o servicio, ¿no? Y entonces nosotros como consumidores podemos decir, oye, ¿sabes qué? Llevas 3 años fijando el precio de la tortilla, ¿no? Caro, más caro de lo que debería ser la competencia del mercado. Entonces, eso me causa perjuicio y entonces yo, por tanto, puedo demandar una de estas acciones colectivas en contra de los individuos que yo considere que están fijando el precio, ¿no? Y eso lo puede hacer también la COFESE. La COFESE, pues, primero hace una investigación de mercado, se da cuenta de que hay esta práctica monopólica absoluta y entonces va y demanda, ¿no? Y la otra es, pues, no solamente porque hay estos intereses difusos, sino porque se trata de una acción individual y homogénea en donde se necesitan que haya un grupo muy grande, ¿no? Y que, digamos, que entre todos se dividan los gastos del juicio para efecto de que, pues, pueda haber este juicio en contra del que está causando el daño, ¿no? Y entonces todo el mundo como que forma parte de esa clase. Hay un procedimiento, ustedes ya refírense al Código Federal de Procedimientos Civiles para ver cómo uno puede unirse a la colectividad o a esta clase, ¿no? De acciones y cómo, pues, si uno sabe y uno parece que se encuentra dentro de esa colectividad, uno cree que tiene la pretensión de que se encuentre esa colectividad, dentro de esa colectividad, pues entonces que pueda acudir, ¿no? Y formar parte pues sí, del expediente, ¿no? Del asunto, ser parte de los actores. Pero bueno, como dije, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, es decir, las acciones colectivas son acciones bien claras en contra, normalmente, de personas morales o físicas que están causando un daño. Y entonces uno va a reclamar esos daños y esos perjuicios
a través, y cuando se trata de una colectividad de cualquiera de las tres que ya vimos, ¿no? Y de cualquiera de los dos intereses que define el 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles, entonces es cuando puede haber esto. Pero digamos, con que tienen que ver con derechos difusos y con colectividades, no se trata del amparo colectivo, ¿no? Porque el amparo, o sea, puede derivar en un amparo, lo que decidan los tribunales en caso de las acciones colectivas puede derivar en un amparo, claro que sí, ¿no? Y entonces, pues obviamente seguirán todas estas personas, todas, digamos, identificadas, identificables, o simplemente que todas se unen para pedir la garantía de justicia contra una persona física o moral, ¿no? Que les ha causado algún daño, y digamos que pues ahí están los representantes, ¿no? Pero uno puede acudir al amparo aduciendo un interés difuso y no tiene que ir representando a la colectividad. Lo que quiero distinguir, ¿no? Y esto es muy entendible y quizá ustedes lo entenderán muy bien, ¿no? Una cosa es el interés, el derecho difuso, el derecho legítimo, el interés legítimo que estoy aduciendo, que estoy argumentando. Y otra cosa muy distinta es a quién represento, ¿no? Es decir, si yo me quejo por este ejemplo del derecho a la movilidad, entonces estoy representando a todos los habitantes del área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Pues obviamente no. Ahora, el amparo pues se tramitará analizando si yo tengo interés legítimo, ¿no? Si yo estoy legitimado para presentar el amparo. Pero una vez que se resuelva que sí lo estoy, entonces, ¿cuáles serán esos efectos? A lo mejor mi decisión, porque pues ya lo dijo la Corte, el principio de relatividad tiene modulaciones. Ahorita veremos una jurisprudencia. Y eso significa que pues digamos, las consecuencias del amparo, en efecto, pueden hacer que se desbloquee la calle. Y entonces, si se desbloquea la calle, pues eso no nada más es en beneficio de la parte quejosa, es en beneficio de todos los demás que circulan o pueden circular por esa calle desbloqueada. Obviamente, ¿no? Sería un poco absurdo ponernos a argumentar diciendo, no, como las sentencias tienen que tener efectos relativos a las partes, está el principio de relatividad del juicio de amparo. Entonces, pues es nada más que se quite el bloqueo cuando llegue el quejoso con su amparo, ¿no? Bueno, pero no era un interés de estos jurídicos, es decir, o que se le haga un canalito, ¿no? Digo, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? O que se le haga un pase rápido para que no le afecte su derecho a la movilidad porque está amparado. No, a ver, significa que es un derecho difuso, ¿no? Entonces, ¿cómo se restituye el goce y ejercicio del derecho? Pues, en este ejemplo hipotético, ya luego ustedes leerán lo que pasó realmente, pero en este ejemplo hipotético, pues se restituye quitando el bloqueo, ¿no? Diciendo, ver, esto no es el mejor, o decirle a la autoridad, que es más como lo que sucedió, pues tú define otros medios, pero sí no puedes permitir esto. O sea, tienes que permitir efectivamente la libre manifestación de las personas que quieren manifestarse, perdón la repetición, pero al mismo tiempo tienes que garantizar el derecho humano a la libertad de movimiento de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bien, pues no son lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una colectividad de estas que están definidas en la Constitución? Y muy particularmente, la que sabemos que está definida en la Constitución es las comunidades de pueblos o comunidades indígenas, ¿no? Entonces aquí tenemos esta, esta tesis, ¿no? Aislada, que dice: amparo indirecto promovido por pueblos o comunidades indígenas, procede y no la acción colectiva difusa. Contra actos y omisiones del poder público que estimen violatorios de sus derechos humanos nacional y convencionalmente reconocidos. Cuando los pueblos o comunidades indígenas promueven el amparo indirecto contra los actos y omisiones del poder público que estiman violatorios de sus derechos humanos nacional y convencionalmente reconocidos, los jueces de distrito no deben declararlo improcedente en términos del artículo 61, fracción 23ª, en relación con el diverso primero, fracción primera, ambos de la ley de la materia, al estimar que deben instar la acción colectiva difusa prevista en el artículo 581, fracción primera del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque es el juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, la vía para tutelar los derechos o intereses colectivos de los grupos señalados.
¿no? Del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, ¿no? Obviamente, o sea, cuando estamos hablando de decir, oye, a ver, ¿cómo lo defiendo, no? Tengo la posibilidad del amparo normal, alegando un interés difuso, un interés legítimo, perdónenme, o tengo la posibilidad de irme a una acción colectiva, ¿no? Bueno, pues si digamos que es en contra de las autoridades, porque aquí claramente son comunidades indígenas, ¿no? Es decir, comunidades y pueblos indígenas que sí tienen este carácter colectivo. Y es el pueblo, la comunidad la que está siendo defendida, aunque obviamente no conste o sea, no es una empresa ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues ahí puede haber un interés legítimo colectivo, ¿no? Pues de una comunidad indígena, ¿no? O puede haber afectaciones a grupos que son meta individuales, pero no representan al grupo, ¿no? Esta es la distinción que ya habíamos visto. O sea, una cosa es el interés legítimo que argumente la parte quejosa, y otra es la representación del grupo, ¿no? Que esa representación del grupo sirve para las acciones colectivas. Pero en amparo, uno lo que puede hacer es, pues digamos, más que nada, pues presentar el amparo y a lo mejor presentarlo de la misma manera que mucha más gente lo está presentando. Pero pues ya estará en el Poder Judicial de la Federación cómo se vaya acumulando eso y qué juzgado lo resuelva y demás, ¿no? Entonces, una cosa distinta, y aquí sí quiero dejar muy claro esta pues, diferencia entre las acciones colectivas y el amparo, que podríamos decir que es colectivo, entre comillas, porque estamos alegando un derecho, un interés legítimo, ¿no? Que tiene que ver con un derecho difuso, aunque la ley habla de interés legítimo, ¿no? Entonces, la legitimación surge a partir de esa especial situación que puede ser igual que la de muchas otras personas y finalmente para garantizar el derecho humano que yo estoy alegando que se me está violando, pues ahí sí puedo, digamos, alegar que ese derecho no es individualizable y a lo mejor los efectos de la sentencia pues van a beneficiar a muchas otras personas, pues porque es un derecho que una vez que se garantiza, beneficia a muchas otras personas. Pero eso no significa que yo soy el representante de esas personas, ¿no? Son intereses, que no les son propios en lo individual, ¿no? Sino que pues, son intereses de estos que son de alguna manera indivisibles. Y luego está, con esto ya terminaría, el interés legítimo en materia ambiental. La verdad es que es el caso de la laguna de Carpintero en Tamaulipas y se trata del amparo en revisión 307 diagonal 2016, fallado, perdón por la palabrita jurídica, ¿no? Pero todos ustedes son abogados, o resuelto por la primera sala, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces en este amparo, un poco estaba revisando una sentencia de un juez de distrito que niega la protección porque dice es que las quejosas no tienen interés legítimo porque pues no demostraron que tuvieran alguna relación con el ecosistema que se estaba viendo vulnerado. El ecosistema, para explicarlo muy rápidamente, es un ecosistema de manglares, es un mangle que está ahí en esa laguna de Carpintero, muy cerca de Tampico, me parece que es, en Tamaulipas. Y entonces estas personas que acuden a la protección de la justicia federal lo que dicen es, pues nos causa perjuicio el hecho de que el municipio quiera hacer un parque temático, porque eso va a crear una vulneración al ambiente, pues una tala de manglares, ¿no? Para hacer espacio para el parque temático. Y entonces dice, eso nos causa perjuicio y vulnera nuestros derechos, nuestro derecho al medio ambiente sano. Entonces el juez de distrito dice, no tienes interés legítimo porque no has demostrado su especial relación. O sea, tendrías que tú tener alguna actividad económica o turística o personal ahí, o vivir, ¿no? En las inmediaciones, etcétera. Y la verdad es que lo que hace la segunda sala, perdóneme, la primera sala, es algo bien interesante porque es definir el interés legítimo en materia ambiental, ¿no? Entonces hay un desarrollo jurisprudencial para ver qué alcances tiene. No nada más esta jurisprudencia que ya les leí, en donde la verdad es que se habla en términos muy generales de qué constituye el interés legítimo en materia de amparo, sino más bien ya en el caso concreto, ¿no? Las dos personas, las dos quejosas presentan una, que es finalmente la que pues sí se le va a conceder el amparo, presenta una credencial de lector con domicilio en Tampico, o sea, muy cercano del manglar. Y entonces un poco lo que hace la Corte es preguntarse varias cosas. Una es, ¿hay ecosistema de manglar en la zona?
en la zona en donde las quejosas viven. Número 2, ¿cuáles servicios ambientales presta? Esta definición de servicios ambientales también la puedo explicar muy rápidamente, pero ustedes siempre pueden leer la sentencia. Muy interesante que lo hagan, se lo recomiendo. Pero estos servicios ambientales significa que hay una relación entre el ecosistema al que nos estamos refiriendo y las personas. Es decir, si este ecosistema se daña, hay una afectación a las personas. Ustedes pueden decir, bueno, todo ecosistema tarde o temprano nos afecta. A lo mejor un incendio en el Amazonas nos termina afectando a nosotros, ¿no? Que vivimos en México o en Centroamérica o donde vivamos, ¿no? O la corriente del Golfo, ¿no? Esto, la verdad es que me lo explicaba un amigo y decía que él se sentía muy orgulloso, sobre todo cuando visitaba o tenía contacto con gente que vivía en el Atlántico Norte, ¿no? Es decir, Inglaterra y luego los países escandinavos, porque decía, gracias a nosotros, obviamente sin nuestro esfuerzo, es que ustedes tienen un clima muchísimo mejor que el que podrían tener, ¿no? Porque están muy al norte, entonces podrían tener un clima como el de Moscú o el de Chicago, que es muy frío. Y sin embargo, pues tiene un clima mediano, no sé si hace frío, cuando hace frío, pero tampoco es una cosa terrible, ¿no? Como otros lugares que no están tan cercanos al Golfo. Y eso es porque hay una corriente que empieza o que pasa por el Golfo de México de agua cálida y que sube hasta estas zonas del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, pues obviamente ahí uno puede demostrar estos servicios ambientales, es decir, que el medio ambiente nos está provocando ciertas consecuencias benéficas y que son cuantificables, más que cuantificables, son identificables, ¿no? Es decir, entonces el mangle, pues es un ecosistema que protege de huracanes, que preserva una serie de fauna y flora endémica, que produce una serie de actividades económicas, ¿no? Y la Corte, la primera sala va definiéndolas en esta sentencia. Pero entonces la segunda pregunta es, ¿cuáles son los servicios ambientales? Y los identifica, ¿no? ¿Qué servicios ambientales le presta a los habitantes de la zona? ¿Y cuál es el área de influencia de estos servicios ambientales también, ¿no? O sea, digamos, ok, también afecta al Mar de Cortés, pues quizá de manera muy indirecta, pero no lo sabemos. En cambio, sí es bien identificable que si va a llegar un huracán, ¿no? Dios no lo quiera, a la costa mexicana, pues el mangle va a hacer que ese huracán sea muchísimo menos furioso, por así decirlo, que si no existiera, ¿no? Entonces ahí hay un servicio ambiental identificable, ¿no? Y luego, el último es si las quejosas o recurrentes habitan aquella zona. Y entonces la Corte decide que en el caso de una sí se demuestra en expediente que sí habita la zona, pero en el caso de otra quejosa, de otra parte quejosa, no. Entonces sobresee el amparo respecto de la segunda, pero se le concede el amparo a la primera persona, ¿no? A la que sí demuestra que habita en esa misma zona. Entonces aquí se ve como esta argumentación que hace la Corte sobre cómo es el interés legítimo en materia ambiental y cómo puede ser probado. Y otra de las cosas que dice la Corte es también en materia de amparo ambiental, pues sí es bien interesante, perdón, aquí en materia ambiental, sí es bien interesante, bien importante decir que a veces la carga de la prueba la tiene la autoridad. Porque el juez de distrito en parte dijo, oye, pues ustedes quejosas no me demostraron muchas de las cosas que tenían que haberme demostrado, que había un principio de precaución para evitar el daño ambiental y tal. Y la Corte, la primera sala dice, no, autoridad, tú a veces tienes que también proveer de esas pruebas. Y porque si no, pues es muy caro y entonces pues nadie se ampararía contra estas cosas y es necesario también garantizar el derecho al medio ambiente sano. Aquí está la tesis que salió, interés legítimo para promover el juicio de amparo en materia ambiental. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente con sus servicios ambientales, por lo que la privación o afectación de estos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo, a reclamar su protección.
en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pudiesen sentirse afectadas por el daño al medio ambiente. Es decir, no cualquier habitante de la República Mexicana pudiera haber alegado el daño en la laguna de Carpintero, sino un habitante de esa zona, ¿no? Cierro paréntesis. Además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico, el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador solo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerar. Y entonces ahí está, ¿no? Lo de el interés legítimo en materia ambiental. Y luego tenemos, ya en el último caso ya les había dicho que hemos terminado, pero ahora sí, con este término, el interés legítimo en materia de consulta a comunidades indígenas, ¿no? Y es una tesis aislada de los tribunales colegiados de circuito. Y dice, personas y pueblos indígenas tienen interés legítimo para reclamar en el amparo el Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán por la falta de consulta previa de su discusión y elaboración. Entonces cita el acuerdo, el convenio 169 de la OIT, que prevé el derecho humano a la consulta previa de las personas y pueblos indígenas, cuyo contenido subindividual y naturaleza objetiva percibe garantizar a una colectividad, grupo social, pueblo indígena, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, la oportunidad de que manifiesten sus opiniones, dudas e inquietudes ante la autoridad pública, ¿no? Entonces, por ende, el ejercicio y protección común de dicha prerrogativa fundamental por una persona o grupo de personas, pueblo, autoadscritas como indígenas, conllevan su interés legítimo para reclamar en el amparo una medida administrativa en materia de conservación insustentable de la biodiversidad, de impacto significativo sobre su entorno, como lo es el Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, por falta de consulta previa a su discusión y elaboración hacia los integrantes de las comunidades indígenas con identidad étnica determinada, con presencia en las entidades federativas que lo suscribieron, que fueron Campeche, Yucatán y Quintana Roo, cuya implementación potencialmente puede traducirse en una afectación presente o futura, pero cierta, de que los involucre como destinatarios directos o indirectos en observancia. Es del tercer tribunal colegiado del 27º circuito, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente, o sea, aquí vemos claramente que pues sí, también hay un interés legítimo, porque ¿quiénes son los titulares de este derecho? Pues todas aquellas personas que están autoadscritas a una comunidad indígena o tribal. Esas son las personas que tienen este derecho. Entonces basta con que se compruebe esta autoadscripción para que tenga un interés legítimo, porque el titular del derecho es la comunidad o la tribu, por así decirlo, ¿no? O la comunidad indígena. Entonces, pues aquí se ve como yo puedo ir al amparo. Ahora, ¿estoy representando a la colectividad? No necesariamente. Sí, en las acciones de las que hablamos, ¿no? Las acciones colectivas, en donde de alguna manera hay una titularidad y una legitimación, ya sea de instituciones públicas o de una asociación civil o de un representante común, si la colectividad es de más de 30 individuos. Pero si es del amparo, cualquier persona puede hacerlo. Y a lo mejor tendrá que ser un problema de acumulación, de ver pues cómo lo hacemos para que, pues, si son las mismas partes o más bien la misma norma impugnada, aunque sean muchos quejosos, pero es la misma autoridad, pues por el principio de economía procesal, pues resolverlo de manera centralizada y también de certeza jurídica, ¿no? Para que no haya un chorro de resoluciones en sentido contradictorio. Pero bueno, esto ya es una cuestión de política judicial. En principio el amparo, pues si uno tiene un interés legítimo, puede acudir al amparo. Y ya está, ¿no? Y el juez no nos puede decir, bueno, pues es que hay otros más, organízate, no nos puede decir eso, ¿no? O sea, tiene que, digo, si efectivamente tenemos ese interés, pues deberá admitir la demanda. Y luego el principio de relatividad, que es lo que les decía al final, ¿no? Sentencia de amparo, el principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva. Es decir, obviamente, si uno está haciendo que, como juez, tratando de que las cosas vuelvan al momento en que se encontraban antes de la entrada en vigor de la norma impugnada o de que el acto surtiera sus efectos del acto impugnado, pues obviamente que esa entrada en vigor puede ser algo que, sobre todo en materia de interés difuso, pues que no nada más le afecte al quejoso o a la parte quejosa. Entonces es un poco lo que desarrolla en esta tesis, ¿no? Un grupo, categoría o clase o conjunto, es la tesis de la segunda sala. En cualquier caso, cito, tanto el interés colectivo como el legítimo comparten una nota distintiva, su indivisibilidad, es decir, no pueden segmentarse.
De ahí que si en los intereses colectivos o legítimos la afectación trasciende a la esfera jurídica subjetiva e individual de quien promovió un juicio de amparo, sería inadmisible suponer que por esa cuestión se niegue la improcedencia del medio de control constitucional, pretextándose la violación al principio de relatividad de las sentencias. En este sentido, el artículo 107, fracción segunda, párrafo primero de la Constitución Federal debe interpretarse de la manera más favorable a la persona, por lo cual, lejos de involucrarse en una concepción restringida del principio referido, será menester maximizar tanto el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva como el principio de supremacía constitucional, ¿no? Y entonces aquí podemos ver pues estos amparos en revisión, el 152-2013 que se trata de Oaxaca y dos de derechos de las audiencias, que es un caso pues candente, ¿no? Que se discutirá en estos días por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y donde pasa exactamente lo mismo, ¿no? En uno de estos precedentes se trataba de audiencias de radio y televisión. Y pues claro, cuando uno pertenece a la audiencia de radio y televisión es muy difícil dividir ese interés, ¿no? Y entonces, pues basta con que eran padres de familia de menores de edad que decían, bueno, la clasificación que nos imponen en varios de estos casos, la clasificación que nos impone la Secretaría de Gobernación para qué tipo de materiales o de películas o programas de televisión se pueden radiodifundir, en qué horarios, pues viola ciertos derechos, de todo el interés superior del menor, ¿no? Porque pues no son aptos para niños y niñas, ¿no? Y depende de la edad y tal, ¿no? Y entonces pues ahí, claro, es un interés difuso. Cuando se toma una resolución de estas en estos casos, del derecho a las audiencias, pues obviamente va a afectar a todos los materiales, programas y contenidos que se de radio difunden, porque va a beneficiar a la audiencia. Y lo que se trata es de beneficiar a la audiencia y por eso de darles a estos derechos humanos la protección más amplia, no solamente a los menores y las menores representados en juicio, sino a todos los que están sujetos a esta programación. Y pues eso sería todo. Maestra Arévalo, ¿no? Si quiere abrimos para preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. En atención al horario que se tiene disponible para la sesión, se realizarán al insertarte el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado, ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Doctor, ¿el amparo colectivo es una excepción al principio de relatividad o solo se aplica a diversidad de quejosos? Bueno, ahí sí depende. O sea, acuérdense que cuando veíamos esta distinción del 581, que no le aplica, porque ya sabemos que son dos cosas distintas. Una cosa son las acciones colectivas, que son acciones civiles, etcétera, y otra cosa es el amparo. Pero sí pudiéramos tomar parte de la clasificación que hace ahí. Y creo que es muy buena pregunta. Hay que ver hasta dónde llega. O sea, el chiste es que nosotros como juzgadores, ¿no? Los que estén como juzgadores o la pretensión de las quejosas, ¿no? En ese ámbito, sí demos a los derechos humanos la protección más amplia, ¿no? O sea, eso es lo que se trata. Entonces, puede ser que se trate de una colectividad. Es decir, ¿qué significa una colectividad? Por ejemplo, en el caso de la Laguna de Carpintero, podía ir esta persona, la quejosa, la que finalmente obtuvo la protección de la justicia federal, o podían ir todos los habitantes de las cercanías. Y digamos que no hubiera hecho mucha distinción, ¿no? Porque finalmente se le otorgó la protección a esa quejosa en tanto que su derecho al medio ambiente estaba siendo puesto en peligro, ¿no? Porque finalmente no se demostró que ya hubiera una vulneración, pero sí una puesta en peligro. Y que tenía que tener una serie de medidas y demás por parte del municipio. Pero bueno, digamos que entonces hay intereses difusos que se dan porque hay una colectividad que no es identificable, como el caso de la Laguna de Carpintero, porque pues hay muchas personas en la zona, pero que sí están afectadas. Y entonces basta con que una de las personas acude a la justicia federal para tener la protección y los efectos. Este principio de relatividad, digamos que va a ser modulado, ¿no? Como dice la Corte, para que pues se le otorgue a las personas la protección más amplia de sus derechos humanos. Pero puede haber otros casos en donde más que de un interés difuso se trata de un interés
digamos, jurídico divisible, ¿no? Como en este que habla de la fracción tercera del 581, pero que es común a toda una categoría de personas, ¿no? O sea, digamos que el acto de autoridad está afectando a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, una ley, pongan, por ejemplo, que defina, en este momento hay una bueno, por ejemplo, que defina agentes económicos, ¿no? Entonces, cuando dice el agente económico que se encuentra en esta situación, obviamente ahí se pueden encontrar muchísimas personas, pero claramente sí tienen que demostrar que son agentes económicos que se encuentran en esa disposición legal, ¿no? Entonces aquí ya no estaríamos hablando, creo yo, tanto de un interés difuso, sino de un interés legítimo, es decir, la ley misma te está obligando a una serie de conductas y por tanto, pues efectivamente hay una afectación personal y directa, ¿no? Que tiene que ser en este momento, etcétera, que no tiene que estar sujeta a condición, todo lo que ustedes ya saben que no tiene tanto que ver con este tema. Entonces yo sí contestaría la pregunta. Yo creo que por un lado hay que ver cuáles son los efectos para restituir el derecho humano, para garantizarlo de manera cabal, y que eso tiene necesariamente que ver con esta modulación del principio de relatividad de las sentencias. Y luego, si estamos hablando de un interés difuso, en el sentido de que es algo que no se puede individualizar, o es un interés colectivo, déjenme poner ese término, porque es el que usa el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde pues sí se puede individualizar, pero a lo mejor o sea, el grupo de personas afectadas por la ley o actos reclamados son muchísimas, y cada uno puede venir a la corte y pedir la protección de la justicia. Entonces yo así contestaría. Gracias, doctor. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un interés legítimo individual y un interés legítimo colectivo? Perdón, había apagado el micrófono. Un interés legítimo individual y un interés legítimo colectivo. Creo que tiene que ver con esta distinción. No sé si para efectos del amparo o sea, sea demasiado diferente, por así decirlo, que nos encontramos en un supuesto o en el otro. Creo que basta con que tengamos interés legítimo como para, pues, pedir el amparo, ¿no? Y acudir a la justicia federal. No importa si es un interés legítimo individualizable o no. En general, la verdad es que los ejemplos que me vienen a la cabeza y los que hemos hablado son intereses legítimos que están, pues, anclados o relacionados con derechos humanos que no son fácilmente divisibles, ¿no? Que una vez garantizados, pues está claro que nos benefician a todos. Por ejemplo, no se trata tanto del derecho a la vivienda, ¿no? Aunque yo creo que se podría hacer, y esto ya es una argumentación teórica por mi parte, ¿no? Que pueden ustedes estar de acuerdo o no. Yo creo que se podría hacer una argumentación del derecho a la vivienda en tanto que es un interés legítimo. Es decir, hay un interés legítimo, por ejemplo, de cualquier habitante de la República Mexicana, de que el Estado tenga un sistema o una política pública para dar una red de seguridad a todas las personas sin techo, ¿no? O a todas las personas que pueden verse vulneradas por cuestiones que no tienen dónde vivir, ¿no? O que no tienen acceso a esto, ¿no? Entonces, pues yo a lo mejor no estoy en esa situación porque gracias a Dios tengo techo, ¿no? Pero sí pero sí tengo ese interés legítimo de decir, oye, me conviene como parte de esa colectividad por mi situación, pues alegar este derecho humano, ¿no? Entonces, pues podría ser un derecho humano de alguna manera que es individualizable, porque pues está claro quién lo necesita y quién lo tiene, ¿no? Pero que también tiene esa dimensión más general, que tiene que ver con una política pública del Estado que provea esta red de seguridad. Lo mismo pasa en la seguridad social. Siempre que vaya acuda al amparo para alguna cuestión de seguridad social, tengo que estar en un supuesto de vulneración, no lo sé, es una pregunta y la dejo, ¿no? A lo mejor se podría alegar, y eso depende pues también de cómo es el caso concreto y demás, que hay un interés legítimo en general de que haya un sistema de seguridad social, porque a lo mejor yo como quejoso en ese momento no lo necesito, pero es probable que en el futuro sí lo necesite, porque a lo mejor pues quiero ser pensionado, o a lo mejor porque pues voy a tener problemas de salud o puedo tenerlos, ¿no? Y entonces pues me interesa, ¿no? O sea, estoy en esa situación especial, ¿no?
respecto a la ley o al acto impugnado o a la omisión de la autoridad. Entonces, pues yo creo que ahí sí depende, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso se entiende mejor el interés legítimo cuando se trata de esos derechos que son difícilmente divisibles. Entonces, cuando se trata de un derecho divisible, creo yo que es mucho más fácil ponernos en el interés jurídico, aunque ya tendríamos que referirnos a los casos concretos, creo yo. Bien, gracias. En materia ambiental se puede acreditar el interés legítimo de un grupo aun cuando el problema abarque otras poblaciones. Esa es muy buena pregunta, porque eso es justo lo que la Corte está definiendo. Creo que es una línea jurisprudencial que va a seguir desarrollándose. Pero en este caso, ¿no? Del caso de la Laguna de Carpintero. Porque, a ver, o sea, el concepto que usa la Corte para ver hasta dónde llegan los efectos de ese daño al medio ambiente, digamos que es el de los servicios ambientales, ¿no? Define servicios ambientales como esos beneficios que nos reditúan. Eso quiere decir, en el caso de la Laguna de Carpintero, que sí tenían que ser pobladores o pobladoras de la zona que estaba siendo puesta en riesgo, ¿no? O sea, de la zona donde está el mangle y por tanto de la zona metropolitana de Tampico, por así decirlo. Pero puede haber ejemplos, creo yo, y aquí otra vez, o sea, es un desarrollo teórico mío, pero siguiendo esta definición que nos da la Corte sobre servicios ambientales, pues puede haber ejemplos en donde yo diga, a ver, lo que se tira río arriba, que a lo mejor pueden ser cientos de kilómetros río arriba, está contaminando todo el río abajo. Entonces, aunque yo me encuentre muy lejos, o sea, aunque yo en el caso de la Laguna de Carpintero, digamos que ahí sí era mucho más, tenía que estar geográficamente localizado y entonces, porque pues por los servicios ambientales que por la naturaleza del mangle presta, en el caso de un río, y esto les digo, es teórico, ¿no? Pero es muy fácil de identificar y podemos encontrar muchos casos al respecto. Cuando se está contaminando un río por ser el mismo río el que presta los servicios ambientales, ya sea pues servicios económicos o culturales o pues de la propia salud, ¿no? Es decir, yo bebo el agua que está en el río, ¿no? O tengo que tener acceso a la comida o etcétera, lo que sea, pues claramente ahí yo sí puedo demostrar el interés legítimo que tengo de que la autoridad no sea omisa y entonces regule esa contaminación. Además de que yo creo, y aquí digo como paréntesis porque no es el tema, pues puedo irme a una acción colectiva, ¿no? Pero eso ya sería para pedir daños contra las empresas que estén contaminando. Entonces yo así la contestaría. Creo yo que es una muy buena pregunta y tiene que ver del alcance de esos efectos identificables que mencionamos, o sea, que se pueden probar e identificar que tiene ese ecosistema en el grupo, la colectividad en el que está la quejosa, ¿no? Bien, gracias. ¿El interés colectivo puede ser representado por un sindicato o una asociación civil? Sí. Sí, yo creo que, a ver, en ese caso está también este precedente de la Corte sobre publicidad oficial, o sea, la omisión de la autoridad a no regular cómo se gasta, ¿no? El gasto público en publicidad oficial en los medios de comunicación. Y entonces en ese caso fue una asociación civil. Creo yo que el sindicato también podría ser, y ahí tendría que ser parte del análisis de la sentencia, decir, a ver, cuál es la situación en la que se encuentra el sindicato para alegar esa afectación específica, ¿no? Bueno, o colectiva, ¿no? Entonces puede ser, oye, pues vas en contra de mis trabajadores. Yo creo que ahí, en el caso del sindicato habría que ver, porque a lo mejor por la misma naturaleza de los sindicatos y del derecho laboral, y si está pidiendo, pues, es un amparo laboral, ¿no? Pues allí a lo mejor es mucho más fácil demostrar el interés jurídico, ¿no? Una relación contractual o alguna cosa así. Recuérdense que el interés legítimo tiene que ver más con estas situaciones de hecho. Digo, también pueden ser de derecho, pero más es como de hecho, o sea, decir, es que es por la situación donde me encuentro, ¿no? O por la propia mecánica de cómo funciona el sistema normativo o el acto de autoridad, o cómo funciona el mercado, ¿no? Un mercado, por ejemplo, que la autoridad no está regulando, entonces yo digo que hay una omisión de la autoridad para regularlo.
Entonces, pero en principio sí, ¿no? O sea, en principio sí, cualquier persona física o moral podría tener un interés legítimo. Bien, gracias. ¿Puede darse el caso de que el amparo sea promovido por un solo quejoso y la resolución beneficie a un grupo de personas? Sí, claro. Digamos que aquí entramos otra vez a la modulación del principio de relatividad. Y si es un interés colectivo o un interés legítimo al que nos hemos estado refiriendo, pues claramente, o sea, como no es divisible o es difícilmente divisible, pues una vez que, sobre todo si se trata de omisiones de la autoridad, ¿no? Es el caso que estoy pensando, pero quizá hay otros más, en donde pues yo alego que en tal, digamos, calle del municipio tendría que haber iluminación por mi derecho a la seguridad pública, ¿no? Porque pues hay mucha gente que transita por ahí y altas horas de la noche, si no hay iluminación, eso baja. Y yo logro demostrar, ¿no? Pensemos eso, probatoriamente que sí hay un vínculo entre la ausencia de iluminación y la seguridad pública, ¿no? Y por tanto mi derecho a la movilidad, porque si no voy por esa, no sé, no estoy pensando en alto, ¿no? Si no voy por esa ruta, a lo mejor tengo que hacer una ruta muchísimo más amplia o lo que sea, ¿no? Ahí es cosa de cómo ustedes lo aleguen. Pero digamos que yo logro demostrar eso y el juez efectivamente tiene la convicción de que sí la iluminación está ligada con el derecho a la seguridad pública. Entonces, hay una omisión de la autoridad para hacer esto. Pues una vez que se ponga iluminación, eso no nada más me va a beneficiar a mí. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es como a los economistas les gusta usar este ejemplo y yo lo usaré nada más. No quiero mezclar derecho y economía, pero creo que es un buen ejemplo. Hay una cosa para los economistas que se llaman bienes públicos. Es decir, son bienes que a una vez que se proveen por cualquier agente, es decir, por el gobierno, por un privado, lo que sea, pues benefician a todo mundo. Y entonces, independientemente si pagas o no pagas por ellos, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponía mi profe de economía era que había dos estudiantes viviendo en un departamento y uno compra una televisión y el otro dice, a mí no me gusta la televisión, yo no voy a pagar por ella. Ah, bueno, pues yo la pago porque a mí sí me gusta mucho. Bueno, pues esa televisión beneficia a ambos y la pueden usar los dos porque está en un espacio común, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este ejemplo que puse de la iluminación pública, ¿no? Les digo, es muy hipotético. Quizá hay algún caso por ahí, entonces sería muy interesante, pero digamos que una vez que se provee esta iluminación pública, pues beneficia a todo el que pase por ahí, no nada más a la persona quejosa. Entonces sí, pues es parte del asunto. Es como el interés legítimo es muy difícil de individualizar una vez que se garantiza o que los efectos de la sentencia lo mandan o lo ordenan a la autoridad, entonces en ese momento pues beneficia a todo aquel, no nada más al quejoso, ¿no? Porque sería absurdo decir, a ver, pues yo voy con mi amparo y cuando esté ahí me prendo la luz y cuando no esté ahí no la prendo. Uno, porque pues es absurdo, y otro porque no se le está dando a los derechos precisamente lo que dice la Corte, ¿no? La protección constitucional más amplia, ¿no? Es decir, pues claro, a ver, tú garantiza derechos a todo aquel que pase por ahí y no nada más a la persona quejosa. Bien, gracias. ¿Cuál es el fundamento del interés jurídico legítimo y simple? Bueno, está en el 107, fracción primera, y luego en el quinto de la ley de amparo que leímos, ¿no? Ahí vienen la... Y luego hay desarrollos jurisprudenciales, ¿no? Les digo, ya en estos casos concretos, en el de artículo 19, que es el de la publicidad oficial y en Laguna de Carpintero, pues ya se va desarrollando qué supuestos constituyen interés legítimo y cuáles no, ¿no? Entonces ahí ya tenemos ese desarrollo, pero están enunciados desde la Constitución. Bien, la siguiente. ¿El señalamiento de un agravio diferenciado ubica al quejoso frente al esquema de un interés legítimo? No necesariamente, no sé a qué se refiere a la persona, o sea, en específico, ¿no? Con este agravio diferenciado. O sea, uno puede tener, pues como muchas maneras de verse afectado por el acto o la ley que se reclama. Unas pueden ser un poco lo que desarrollábamos, ¿no? Entiendo yo. No sé si entienda bien la pregunta. Es decir, un poco lo que dice la Corte es puede haber el mismo acto que provoque que yo tenga un interés jurídico y un interés legítimo. Y si yo fuera el abogado, pues haría valer ambos, ¿no? Diría, por un lado me encuentro, pero por otro lado,
Esto, o sea, por un lado tengo una relación jurídica que me pone pues con un agravio personal y directo, como antes se decía, ¿no? Y por otro lado estoy en una situación frente al acto de autoridad o frente a la ley impugnada especial que afecta a mi esfera jurídica, ¿no? También. De alguna manera afecta y por tanto si se concede el amparo yo logro un beneficio tangible, que no nada más un beneficio indirecto, ¿no? O por mera curiosidad. Entonces yo sí contestaría, ¿no? Bien. ¿En qué consisten las acciones de clase? Bueno, son estas que son acciones civiles, ¿no? Para demandar daños y perjuicios, ahí están definidas en el 581. Y no son, o sea, digamos que hablan de intereses difusos, hablan de derechos difusos, ¿no? Y de pretensiones colectivas, a veces divisibles, a veces indivisibles, pero no son el amparo colectivo, ¿no? O sea, no pueden llegar al amparo, por supuesto que pueden llegar al amparo, ¿no? Y en ese caso, pues seguirán las reglas del amparo, pero no se trata de amparo colectivo, porque aquí pues sí hay una representación común, es decir, ya sea que hay un interés público de la Profeco, por ejemplo, ¿no? De representar a consumidores de un cierto producto que sufrieron un daño porque el producto salió defectuoso o les provocó daños a la salud, ¿no? Entonces ahí la Profeco es la que tiene esta legitimación para acudir a los tribunales a pedir daños y perjuicios. O puede ser que pues cada uno de las personas que diga, pues a mí me causó daños, a mí me causó daños, y son 30, pues tienen un representante común también, ¿no? Y también pueden ir ellos. Pero digamos que sí, no hay equivalencia, ¿no? Entre las acciones colectivas y el amparo colectivo, ¿no? El amparo colectivo, digamos que es un desarrollo doctrinario, pero que tiene su fundamento en este interés legítimo, ¿no? Entonces, ese interés legítimo que puede ser por una persona que acude a la justicia de la Unión, o por una colectividad, o por una persona porque es parte de un grupo que está siendo afectado, ¿no? Y por tanto que puede tener estos efectos, pues, donde el principio de relatividad es modulado porque se trata de un interés muy difícil de dividir, ¿no? Bien, gracias. Para promover por interés legítimo o difuso por parte de un quejoso colectivo, ¿es suficiente un acuerdo de los integrantes del grupo o conjunto afectado, aún sin contar con una ratificación notarial? Sí, no, de hecho es lo mágico del interés legítimo. Cualquier persona que esté dentro de eso, o sea, que pueda alegar el interés legítimo puede acudir. Cualquier persona. No tiene que haber una colectividad organizada, por así decirlo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un acta de asamblea o tenemos que constituir una persona moral, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser una persona moral que diga, yo me dedico a trabajar con los niños en situación de calle y por tanto esta ley les causa perjuicio. No a mí, pero sí a las gentes que yo trato de ayudar, ¿no? Podría ser. Pero no necesariamente tiene que haber un acuerdo, ¿no? O sea, no es esta figura procesal en donde hay un litisconsorcio, ¿no? No necesariamente, se puede ser, ¿no? Ya, eso lo podríamos imaginar, pero en principio, ¿no? El principio del interés legítimo le da interés a cualquier persona que esté legitimada gracias a esa situación que le causa perjuicio, ¿no? Esa situación especial. Entonces, pues puede haber chorros de amparos que a lo mejor van a llegar a los tribunales por muchas personas que no necesariamente se tienen que poner de acuerdo. Entonces ya estará, les digo, en la política judicial en ver cómo se resuelve eso de la mejor manera, ¿no? Ya sea que se acumulen, si se cumplen estos requisitos para la acumulación, o ya sea que pues todos se centren en un mismo juzgado, ¿no? Para que sea este juzgado el que lo resuelva, o no lo sé, ¿no? Pero el hecho es que no necesitamos un acuerdo entre todos los que podamos acudir al amparo. Porque si no, entonces eso haría, la verdad, el amparo, le pondría un límite al acceso al amparo, ¿no? O sea, porque diría, oye, a ver, pues sí, pero tienes que poner de acuerdo con todos, pero acuérdense que el interés legítimo, pues quizá hay veces que lo podamos identificar, ¿no? A lo mejor si es una comunidad indígena y todo el mundo se conoce, etcétera, pues hay manera de que haya un representante común de la comunidad indígena. Pero si es cualquier persona que se autoadscribe dentro de esa comunidad que tiene un territorio ancestral por donde, que está afectando un acto de autoridad, pues en ese momento no necesariamente tiene que haber un acuerdo colectivo, porque no, ¿cómo le hago para coordinar todo eso, no? O sea, yo pienso, entonces sería una falta pues como un obstáculo al acceso a la justicia en amparo para la defensa de los derechos humanos,
y pues va en contra del primero constitucional. O sea, si a algún juez se le ocurriría decir, oye, pues al primero tienes que ponerte de acuerdo con todos, ¿no? Pues no hay manera. Ahora, efectivamente, ¿no? O sea, dentro de los efectos se puede, aunque no se haya hecho una acción colectiva al principio, que la acción colectiva sí tiene un apartado de daños, y entonces hay veces que el juez puede condenar a pagos, ¿no? Por daños y perjuicios, y además a que la empresa restituya, ¿no? Que puede ser que haga una obra o que limpie toda la contaminación del río, además, ¿no? En el amparo, pues también los efectos del amparo son muy amplios. Entonces, pues en una de esas también, frente a la autoridad, ¿no? Hay esa restitución para que el acto vuelva al momento en que se afectó, ¿no? Pues a lo mejor es imposible porque ya han pasado mucho tiempo, lo que sea, y hay medios sustitutos de cumplimiento de las sentencias, ¿no? Bien, gracias. Procede la acumulación cuando se promueve un amparo colectivo y otra persona promueve de manera individual un amparo contra el mismo acto reclamado. Pues como decía, hay que ver el caso concreto, ¿no? Ahí sí, como decimos los abogados, depende, pero sí, en principio está abierta la puerta a la acumulación. O finalmente a que haya como remedios de economía procesal, ¿no? Para que eso se pueda procesar de la mejor manera, ¿no? Que haya un juez o varios jueces que estén viendo el mismo tema, ¿no? Y por tanto que su curva de aprendizaje para ver la cuestión planteada pues sea la misma, y entonces no provocar que cada vez que le caiga según el turno a un juez distinto, dependiendo de qué circuito, pues tengamos criterios contradictorios o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es un problema de política judicial y de economía judicial. Está abierta la puerta a la acumulación, pero todo dependerá del caso concreto, ¿no? Bien, gracias. ¿Se puede dar la ponderación entre los derechos colectivos? Sí se puede, o sea, digamos que es una pregunta también muy buena. Sí, a ver, yo creo que aquí es una pregunta filosófica. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, la ponderación, digamos que es una metodología para lograr ver los alcances de un derecho, ¿no? Y un poco también en este marco conceptual en donde pues ningún derecho humano es absoluto, entonces todos pueden tener limitaciones o restricciones. Ahora, yo ahí haría una distinción que a mí me ayuda a pensar el tema, ¿no? Espero que a todos y todas ustedes también, y es, si estamos hablando de restricciones a los derechos humanos o de alcance, ¿no? Porque pues una restricción, por ejemplo, es muy clara cuando hay una medida de la autoridad para efecto de, pues no sé, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, la prisión preventiva, ¿no? Que es claramente una medida restrictiva de la libertad. Y sobre todo que son personas que no han sido declaradas culpables, ¿no? Por sentencia definitiva, ni siquiera por sentencia de primera instancia. Entonces, pues hay que analizar en qué medida yo puedo restringir eso, ¿no? Pero más que una colisión de derechos, pues sí hay una restricción que puede estar fundamentada o puede estar justificada, pues por la verdad es que al final sí lo podemos ver como una colisión de derechos, ¿no? Porque está el derecho a la seguridad pública, ¿no? O a o más bien a la atribución que tiene el Estado, pues para ejercer esta violencia legítima, ¿no? Y para pues castigar o de alguna manera prevenir, ¿no? Y que haya prisión preventiva, digo que haya, digamos, una readaptación y demás. En fin, no me quiero meter a esos derroteros penales, ¿no? Pero más bien, ahí en ese momento tenemos que ver qué pasa con la restricción, si está justificada o no, ¿no? Y luego cuando hablamos de ver el alcance del derecho, más que su restricción, entonces decir, a ver, ¿alcanza mi derecho a la libertad de expresión a insultar a los demás? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Hay un caso de la Suprema Corte de Justicia en donde se analizó los tatuajes de una persona como un símbolo, parte de la libertad de expresión, parte de la libre determinación de la propia personalidad, en un contexto en donde si esos tatuajes incitaban a la violencia o no, ¿no? Y entonces la Corte concluyó que hay determinados símbolos, en este caso una suástica,
en un contexto en donde la suástica sí tomaba este lenguaje de odio, en donde pues no se justificaba, ¿no? Y entonces, en fin, ya se decidió lo que se tenía que decidir, pero ahí está la sentencia. Pero digamos que ahí es donde decimos, a ver, ¿hasta dónde llega mi derecho, no? Y ahí a mí, en vez de decir, vamos a ponderar, porque todos los derechos pueden ser más o menos, tal, lo más bien es decir, oye, ¿incluye mi derecho a esto? Pues obviamente no, ¿no? Porque yo no puedo estar agrediendo a las personas, nada más por decir es que es mi libertad de expresión, ¿no? O mi libertad de expresión incluye, esto va a ser un ejemplo absurdo, ¿no? Que a lo mejor no ha sido analizado, poner música altísima a altas horas de la noche, pues a lo mejor no, ¿no? Porque necesito un permiso de la autoridad, etcétera, ¿no? O sea, pero eso más bien es como ver el límite del derecho, más que decir hasta dónde llega y hasta dónde llega en colisión con otros derechos, ¿no? Entonces, el interés de los derechos del interés legítimo sí se pueden ponderar y sí se pueden analizar de acuerdo a esta metodología, ¿no? De la Corte Mexicana, del test de proporcionalidad, ya sea estricta o ordinario. Bien. Doctor, como última pregunta, ¿la acción colectiva impide o limita la acción individual? No, de hecho, en esta jurisprudencia que leíamos decíamos que la Corte misma reconoce que hay casos en donde una misma quejosa puede tener ambas cosas. O sea, puede tener ese interés jurídico que es más divisible, ¿no? Un agravio personal y directo, y puede tener al mismo tiempo ese interés más, pues, difuso, vamos a ponerlo así, ¿no? O el interés legítimo. Y que ambos pueden ser alegados en juicio de amparo, ¿no? Entonces, no necesariamente porque tengo uno no tengo el otro, porque tengo el segundo no tengo el primero. Yo creo que tanto el jurídico como el legítimo se pueden confundir, pero son intereses distintos y por tanto mis argumentos como quejoso pues tienen que también ser distintos. Y entonces yo puedo decir, tengo esta situación de derecho porque me está afectando, pero además soy pescador de la laguna de Carpintero, ¿no? Entonces yo creo que ambos confluyen. Uno está clarísimo que pues estoy ahí, afecta directamente porque tengo un permiso del Estado y cuando tal en el mangle, pues eso, mi negocio se va a ir pues a la lona, ¿no? Por así decirlo. Y además soy poblador de Tampico y eso me va a causar una afectación medioambiental, a mi derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, pues yo creo que los dos pueden coincidir, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No, hombre. Doctor Andrés González Guati, antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Sí, claro, bueno, pues desde luego, pues agradecer a las Casas de la Cultura Jurídica por organizar esto, ¿no? Me encantó estar aquí, me encanta estar aquí y la verdad es un aprendizaje, es un gran aprendizaje para mí, ¿no? Entonces espero que les sirva también a las y los estudiantes todo esto y que pues son temas que siguen desarrollándose y que pues como todo esto en el derecho mexicano depende de los litigantes y también de los que estamos de este lado del escritorio, ¿no? De las partes, de las autoridades y de los que estamos en el Poder Judicial, que se vayan desarrollando, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucho que explorar en lo que tiene que ver con amparo colectivo así desarrollado por la doctrina, interés legítimo, ¿no? Y obviamente pues que desarrollar en lo de las acciones colectivas y luego cómo ellas llegan al amparo, ¿no? Creo que también será muy interesante ver el análisis de constitucionalidad de las sentencias de juicios civiles colectivos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está la avenida de análisis y pues nada más, ¿no? Ahora sí que yo disfruto mucho y aprendo mucho con estas clases. Muchas gracias. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación al doctor Andrés González Guati. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Y me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo mañana 12 de mayo del 2022, en la que el juez José Ezequiel Santos Álvarez, titular del juzgado 18º de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Jalapa, expondrá el tema modalidades específicas del amparo cuarto, amparo en materia de desaparición forzada. En la plataforma del diplomado, en la página de internet
y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo y acceso a cada transmisión. Y antes de concluir, hago el conocimiento de las personas inscritas en el diplomado que mañana, jueves 12 de mayo, es el último día para que realicen en la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica el examen de la primera parte del módulo cuarto. La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes.